Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Ferro y aquí os doy la bienvenida a este vídeo 10º de la serie Reorientación Estratégica. Y hoy el título que os ofrezco tiene bastante reminiscencia de la New Age. Lo he llamado Equilibrio Cuerpo-Mente. Sí, podría ser perfectamente el título de cualquier curso de yoga o de armonización de chakras o de cualquier otra historia de la que ya sabemos que estamos saliendo o hemos salido hace rato, ¿no? Pero la invitación de hoy es a sobrevolar la situación real que todos los virias tenemos en la medida en que estamos encarnados en un cuerpo. Estamos vinculados a un alma desde el yo del espíritu, estamos atrapados en ese alma y por tanto somos una trinidad. Aunque el yo del espíritu es absoluto, es único, es incontable, no se le puede disgregar ni separar en partes, pero la realidad de nuestro atrapamiento en este plano material es que tenemos que lidiar con un cuerpo, con un alma y con el espíritu que en el mejor de los casos está despertando y en la mayoría de los virias está dormido, ¿no? Atrapado y confuso en el alma del pasú. Por tanto, la invitación de hoy es a, desde el yo del espíritu, tratar de resignar nuestra relación con el microcosmos, es decir, con la parte creada en nosotros, que es la combinación del cuerpo y del alma. En este tiempo que llevo en la sabiduría hiperbórea, me he cruzado con algunos virias que en ese afán de aplicar hostilidad a todo lo creado, acaban rechazando su propio cuerpo, acaban negando que se encuentran mal o que hay que cuidarlo o que quizá hay que alimentarlo medianamente bien para que esté en equilibrio, ¿no? Y es como, yo no soy el cuerpo, yo soy espíritu y por tanto me destrozo o me autodestruyo o me drogo o me emborracho o como mal o no descanso. Y ahí, al menos desde mi discernimiento, estaríamos cayendo en un error estratégico, porque de lo que se trata es de resignar nuestra relación con el cuerpo y con la mente como parte del alma, porque mientras no hay un equilibrio cuerpo-mente, va a ser bastante difícil que el espíritu pueda aplicarse en su propio trabajo de reorientarse a sí mismo, ¿sí? Y es que si, por ejemplo, el cuerpo padece algún tipo de sintomatología o de enfermedad que nos lleve a prestarle demasiada atención o que nos limite y que nos esté enfermando, evidentemente no vamos a tener la potencia volitiva suficiente y si la obtenemos va a ser a base de una voluntad inquebrantable, ¿no? Necesitamos esa potencia para emplearla en el proceso de reorientación del espíritu. Entonces, la parte creada nuestra la tenemos que poner a nuestro servicio. Es decir, desde el espíritu tenemos que aprender un poco a equilibrar el cuerpo y a dominar la mente, ¿no? Como la parte quizá más activa y más visible, ¿no? Entre comillas, del alma, que es esa mente desbocada, la que muchas veces nos impide no solamente conectar con el yo del espíritu, sino que además nos conduce a somatizar y acabar viviendo síntomas y enfermedades o malestares porque no somos capaces de controlar o de dominar todo ese ajetreo mental, ¿sí? Así que el planteamiento que vengo a compartir con vosotros en este vídeo es el de cómo mantener el equilibrio a nivel físico y cómo mantenerlo a nivel mental. Y para la primera parte me voy a detener un poquito en recordar de qué manera la sinarquía, la cultura, la sanidad a nivel mundial nos quiere llevar siempre hacia el exterior. Evidentemente ese es el juego, ¿no? Siempre sacarnos fuera, tanto en la búsqueda de la pareja fuera como en el sentirnos agredidos por un entorno que nos hacen creer que es peligroso y por tanto nos tenemos que defender de él sin darnos cuenta o sin recordar o sin saber que al final las enfermedades se generan dentro, por lo que ahora voy a contar, no solamente por el tipo de vida que tenemos, sino también por el esquema hereditario que viene codificado en el designio pasú que todos tenemos. Y ahí vamos a tomar
el planteamiento y la propuesta de Moyano cuando habla del Logos Kundalini, tratando de entender por encima, evidentemente siempre lo mejor es que cada viria lea y se deje tocar y destrozar, ¿no?, por los libros de Moyano. Lo que aquí trato es de compartiros de qué forma el planteamiento del Logos Kundalini que nos hace Moyano a mí me ha servido para comprender mejor cómo funciona mi microcosmos, porque cuando llega Moyano y te hace su planteamiento, te tira por tierra todo, cualquier teoría que uno haya tenido, por muy alternativa en relación a la salud que haya sido. Cuando comprendes en realidad cómo funciona, ¿no?, nuestros patrones genéticos, cómo funciona el Logos Kundalini en nosotros y cómo realmente estamos abocados a lo que sea que tengamos que vivir a nivel físico, bueno, nos hace replantearnos mucho y comprender que tenemos que afianzarnos como virias para estar cada vez más despiertos y poder resignar, ¿no?, esos designios que de alguna forma nos están condenando, ¿no?, a nivel físico. Y en la segunda parte del vídeo me detendré a compartir con vosotros lo que a mí me sirve para tratar de equilibrar esa otra parte nuestra, que es el alma, que por supuesto tiene su parte afectiva, su parte mental, pero yo hoy me voy a detener sobre todo en la esfera racional y en la manifestación suya, que es la mente, tratando de discernir juntos qué método práctico podemos implementar como virias. Por supuesto, como siempre, esto va a ser desde mi experiencia y mi discernimiento y siempre invitando a que cada cual tome lo que le sirva y, bueno, construya su propia estrategia de liberación con las herramientas que prefiera, ¿sí? Me detendré, decía, en ofreceros el método de meditación, que de nuevo es una palabra, ya sabemos, súper cargada, con una connotación muy vinculada, ¿no?, sobre todo a toda la corriente oriental de espiritualidad y muy explotada por la nueva era, pero como virias, como dioses que somos, tenemos y debemos resignar las palabras que utilizamos. Uno lo puede llamar meditación o estar en silencio, como uno quiera, pero al menos para mí ahora, en este momento, es fundamental, casi como comer, ejecutar esta práctica diaria que me ayude a fortalecer mi presencia junto al yo, ¿sí? Porque el yo del espíritu, el yo perdido, el que está subsumido en el sujeto anímico del alma, siempre está ahí. Está perdido, pero no significa que no esté. Ya sabemos que de alguna manera nunca nos hemos ido del origen. Pero al menos cuando uno todavía está en el proceso, ¿no?, de aislación del yo y de fortalecimiento de ese yo para separarlo del sujeto anímico, hay ciertas prácticas que nos pueden servir para afianzar nuestra atención y aprender a dirigirla, porque es la atención al final la herramienta que más nos va a ayudar a regresar un poco a la autorreferencia del yo. Y luego, como todo, a medida que las autoiniciaciones vayan sucediendo en los virias, ya nada de esto hace falta. Probablemente uno pueda comer lo que quiera, uno pueda a nivel físico vivir como quiera y con una mínima base de control y de respeto al cuerpo estar totalmente sano, porque pueda, siendo un viria absolutamente ya despierto y orientado, pueda resignar y puede incluso controlar a ese Logos Kundalini, y de igual manera podamos también controlar a ese caballo salvaje que a veces nos lleva, ¿no?, a tener la atención siempre disociada y puesta en el mundo de los entes, ¿no?, poniendo sentido al mundo precisamente del que queremos escapar. Bueno, muy bien, una vez hecha esta introducción, me voy a detener en la primera parte, en la del equilibrio del cuerpo, para desmontar un poquito toda la visión exteriorizada a la que nos inducen, ¿no?, desde el exterior, por la educación, la cultura, la familia, siempre pensando que la enfermedad viene de fuera, cuando es en realidad el cuerpo, ¿no?, el terreno, es el que propicia la aparición o no de la disfunción física, ¿sí? Porque como dioses que somos, en el proceso de recordar precisamente lo que hemos olvidado, es imperativo que, ya que estamos atrapados en un cuerpo y en un alma, que aprendamos desde el espíritu a dominar
incluso los factores físicos, pero para eso tenemos que comprender mínimamente cómo funciona el organismo, porque si seguimos creyendo que son patógenos externos los que llegan, nos enferman, nos contagian, estamos de nuevo poniendo el poder fuera y estamos propiciando el vivir desde un estado de alerta, de miedo y de indefensión, cuando la realidad es que tenemos todas las herramientas para propiciar un estado de salud óptimo, y no con la idea de alabar al cuerpo ni de enredarnos en culturizarlo, ¿no? y en ponerlo bonito para que otros lo admiren. No, de una manera puramente estratégica y egoísta, cuidar el cuerpo porque es el vehículo para esta experiencia. Y cuidado, no estoy hablando de lo que habla la nueva era del cuerpo es tu templo sagrado, que es el que te permite vivir esta maravillosa experiencia en el planeta Tierra, siendo un ser espiritual que ha elegido encarnar aquí. No, ya sabemos que esa patraña no nos la comemos más, ¿sí? Pero sí que es cierto que tenemos un cuerpo y sí que es cierto que es nuestro vehículo, nuestro instrumento para sobrevivir aquí en el Valplatz, y que para poder implementar una estrategia personal de liberación tenemos que tener el cuerpo mínimamente en buena forma, por lo que dije al principio, para evitar que nuestra atención se disocie y esté siempre puesta en lo mal que me encuentro, en qué hago con mi cuerpo, ¿sí? Y lo hablo porque yo he estado en esa situación mucho tiempo y sé la cantidad de energía y de potencia volitiva del espíritu que se acaba drenando a una situación física que no entiendes, que quieres salir de ella, y que bueno, las claves para salir del bucle son muy sencillas, pero hay que comprender bien por eso cómo funciona un poco el cuerpo, ¿sí? cómo se activan los problemas, los síntomas, las enfermedades, y luego llevarlo al plano de la SH para que ya Moyano termine de ponerle el contexto realmente esotérico a toda la parte más material y comprendamos en realidad cómo funciona el cuerpo explicado desde la sabiduría hiperbórea. Y para mí uno de los primeros desmontajes que yo misma hice, ¿no? y que os comparto aquí, fue el del tema del contagio. Tengo que tener mucho cuidado de las palabras que digo en este vídeo porque sabemos que YouTube tiene ahí sus detectores, ¿no? y que todo tema de salud ahora mismo es bastante comprometido y no quiero que me tiren el vídeo por eso, ¿sí? Y sí, lo primero que hay que desmontar es un poco la teoría del contagio. La doctora en biomedicina, Ana María Oliva, tiene un vídeo en el que hace un recorrido impresionante desmontando esta teoría. Y es importante que hagamos aquí mención a Louis Pasteur, el científico francés, el padre de la microbiología, de la medicina moderna, que si bien, bueno, aportó cosas, pero también sabemos que de alguna forma era un instrumento de la sinarquía para llevarnos a donde estamos precisamente ahora, ¿no? Porque toda la situación mundial que estamos viviendo desde el 2020 se asienta todo en los postulados que este científico expuso. Y lo primero, su primer error fue el confundir la observación con las causas. Es decir, él observaba en un paciente enfermo ciertos patógenos, bacterias, microbios, hongos o virus y automáticamente los relacionaba con la enfermedad. Y el desmontaje que hace falta hacer simplemente para comprender un poco cómo funciona el cuerpo y que se nos termine de cancelar todo miedo a que sea otro el que venga afuera y me pegue, me contagie algo, es importante comprender de dónde parte la distopía en este caso, de dónde parte la disfunción y el mal planteamiento o el planteamiento hecho a propósito para llevarnos a una confusión aún mayor. Porque solamente partiendo de esto vamos a poder llegar al punto en el que podamos volver a tomar el poder y las riendas sobre nuestro propio estado de salud. Y la doctora Oliva señala en su vídeo que a partir de Pasteur es cuando viene el mayor fraude, a partir del que la mayoría de los científicos quieren echarle la culpa a los patógenos para justificar las enfermedades. Y vamos a ver ahora cómo en realidad las causas de las enfermedades, según esta teoría del no contagio, no tienen nada que ver con los bichitos, sino que tiene que ver con el estado del terreno, del cuerpo, de cómo la persona mantiene
su estado de salud a través de cómo se vincula con el cuidado, el descanso, la alimentación, el deporte, las emociones. Y bueno, resumiendo mucho el planteamiento que ella hace, ¿no?, que nos sirve aquí de base para lo que yo vengo a compartir, es que en realidad tanto las bacterias como los virus no son enemigos, no son patógenos que vienen a acabar con la vida en el planeta, porque ya habrían acabado con nosotros hace millones de años. Al revés, están ahí para ayudarnos, son indicadores y facilitadores de adaptación. Y el planteamiento, el giro que habría que hacer aquí es comprender que las causas de las enfermedades, si no son estos patógenos, ¿qué es lo que son? Habría que revisar también el concepto de enfermedad y comprender que la enfermedad no es un error del sistema, no es que el sistema esté defectuoso y esté dándonos fallos, sino que la enfermedad es un intento del sistema por adaptarse. Si entendemos la salud como la capacidad que tiene el organismo de adaptarse a un ambiente siempre cambiante, la enfermedad sería la incapacidad pasajera que tiene el cuerpo para adaptarse al ambiente exterior que está siempre cambiando. ¿Y qué es lo que dificulta que el cuerpo pueda adaptarse? Eso es precisamente lo que estudia la rama de la medicina llamada homotoxicología, que dice que las enfermedades se generan por la incapacidad del cuerpo para desechar materia inservible y tóxica, como por ejemplo metales pesados o todo tipo de desechos resultado de un exceso de estrés. Cuando hay material para comer, como son esos desechos tóxicos, proliferan los virus, las bacterias, los hongos, todos los microorganismos van a comer ahí porque van a tratar también de reparar ese tejido, ese órgano o el organismo entero, intentando devolverlo al equilibrio. Entonces, una proliferación excesiva de patógenos no está indicando que esos patógenos sean la causa de la enfermedad, sino que están indicando que hay un problema previo que ellos están tratando de resolver con su presencia ahí. El problema viene cuando el cuerpo humano, que está lleno y que vive gracias a los millones y trillones de bacterias y de virus que tenemos, cuando la proliferación de ellos es mayor de la debida, es cuando realmente viene el problema. O sea que aquí no se dice que no haya infecciones, sí que las hay cuando hay una proliferación excesiva, pero la base no está en estos bichitos, la base está en el modo de vida. De ahí la importancia de aprender a comer sano, de descansar bien, de comprender la importancia de las emociones a la hora de tener un estado de salud óptimo, porque un estado emocional sostenido de estrés, de ansiedad, de miedo, de tristeza, va a generar una química concreta en el cuerpo que a su vez va a generar un montón de desechos orgánicos que van a servir de alimento para estos microorganismos y que van por tanto a proliferar en mayor número de la cuenta, generando un desequilibrio y llevando a los médicos, digamos, tradicionales a decir este bichito ha generado tal problema, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, simplemente para que nos demos cuenta de que se crea o no en la teoría del contagio, es fundamental tener un tipo de vida que procure que nuestro terreno interno, nuestra microbiota, sobre todo a nivel digestivo, se dice que el segundo cerebro está en el intestino, ¿no? Y claro, todo se ve impactado por la emoción. El doctor Hammer, que ya sabemos lo perseguido también que fue, ¿no? Él hablaba de que las emociones son los auténticos y únicos disparadores de todas las enfermedades. Y hablaba él de que cuando hay presencia de bacterias y de virus, es realmente que se está llegando a una resolución de ese conflicto emocional, se está sanando, contrariamente a lo que nos lleva la medicina derivada de Pasteur, que nos hace creer que esos bichitos están ahí generando la enfermedad, ¿sí? Entonces hay que darle, como siempre, la vuelta a todo. Vivimos en el mundo pervertido e invertido, en el mundo del satanismo, que es el que sostiene este planeta y todo el universo creado, porque ya sabemos quién ordenó toda la materia y con qué intención. De forma que, como virias, tenemos que hacer ese trabajo no solamente de tratar de revertir el espíritu esfera y devolverlo a la normalidad, sino por el camino
ir también revirtiendo todas las inversiones que la cultura, como arma estratégica que es, ha ido generando en cada uno de los ámbitos de la vida de los virias y sobre todo en la salud, porque si estamos enfermos o estamos padeciendo algo de forma crónica que no sabemos lo que es y que todos los médicos te dicen que no, que estás bien, que no te pasa nada, la desmoralización, el destrozo que eso implica también a un nivel anímico es muy grande, ¿no? Entonces todo está generado para enfermarnos, ya lo sabemos, por el aire, por el agua, por la comida, estamos llenos de tóxicos y cuando el cuerpo ya no puede gestionar ese grado de toxicidad, aparece la enfermedad en un intento de tratar de adaptarnos a ese ambiente exterior al que nos está costando adaptarnos porque el cuerpo ha perdido su funcionalidad, porque está obstruido de metales pesados, de químicos, de toxinas, y eso no quita para que comprendamos que cualquier presencia de estos microorganismos en exceso en el cuerpo van a generar un desequilibrio. Y aquí os comparto muy brevemente lo que ha sido mi experiencia, por si os sirve, ¿no? Porque muchas veces estamos con un padecimiento muy extraño, cada vez hay más enfermedades de las llamadas raras, que son al final enfermedades inflamatorias, autoinmunes, que destrozan el sistema nervioso y que acaban generando una calidad de vida pésima y que los médicos tradicionales no saben la causa y simplemente tratan de callar y de matar al síntoma, pero eso no sirve de nada. La cuestión es ir a la raíz y comprender qué está pasando. Para eso hay 1000 terapias y yo, bueno, precisamente por mis malestares de casi una década he recorrido todo tipo de terapias físicas buscando siempre la causa emocional, la raíz. Y claro que sirve, pero bueno, más allá, cuando ya llega la sabiduría hiperbórea y la comprensión del logos kundalini del que voy a hablar ahora, todo se desmonta también, ¿no? Pero antes de ese desmontaje, está bien primero comprender cómo funciona el microcosmos a un nivel físico, a nivel de la salud, para luego ya que llegue la sabiduría hiperbórea y te haga ¡fua! Y te lo tire todo, ¿sí? Pero, repito, tenemos que comer, tenemos que beber, tenemos que dormir, tenemos que hacer deporte, de manera que es importante ver cómo cada uno está gestionando su relación con el entorno y con lo que se mete dentro del cuerpo, porque eso al final es lo que condiciona todo. Y más allá de eso, puede ocurrir también que se tengan unos virus latentes, y lo digo por mi propia experiencia que he descubierto hace bien poco, virus que, bueno, desde la teoría, digamos, más antigua o más común del contagio, pueden creerse que vienen de fuera, que te los han pegado, pero en realidad, desde esta comprensión de que el contagio no existe, pues quizás se puede abordar la situación no negando la existencia de los virus, porque salen en las analíticas, pero hay virus como por ejemplo el Epstein-Barr o toda la gama de virus de la familia de los herpes que se quedan latentes en órganos durante años, no hacen daño, están dormidos, y cuando hay un impacto emocional fuerte que genera un estado de estrés sostenido, el sistema inmunitario baja su capacidad de controlar a los virus y a las bacterias que tenemos de forma natural en el cuerpo. Y quizá esos virus que estaban dormidos de pronto despiertan por un exceso de alimento que se les da ahí y también porque no tiene el controlador, que es el sistema inmune, que es el que mantiene al virus bajo control para evitar que su proliferación genere una situación aún peor en el cuerpo, ¿sí? Así que bueno, os lanzo eso por si alguien está padeciendo de enfermedades raras, crónicas, de esas que nadie sabe, pues es recomendable pedir al médico que te haga una analítica y que pida los valores, ¿no?, de estos virus para ver si están activos en uno. El tema es que los médicos en su mayoría no tienen en cuenta que estas enfermedades puedan estar generadas por virus que quizá tienes desde siempre o que te contagiaron de adolescente, para quien crea en la teoría del contagio, ¿no? Y por tanto, cuando te hacen analíticas para ver qué te pasa, no tienen en cuenta los indicadores de estos virus. Y cuando de pronto algún médico tiene ¿no?,
la luz y la comprensión de lo que te está ocurriendo, pues resulta que das con la clave, ¿no? Y al final todo es lo mismo, es vivir de una manera estratégica dentro de esta reorientación estratégica que estoy tratando de compartir con vosotros desde mi experiencia siempre, ¿eh? Como digo, desde mis tropiezos, mis aciertos, mis orientaciones, mis desorientaciones. Y el cuerpo es importante para estar bien y poder llevar a cabo la estrategia de liberación. Y se tenga un virus latente, activo o no, es fundamental el tipo de alimentación que tenemos, y puesto que no podemos zafarnos de cosas como las fumigaciones que nos echan por el aire o las porquerías que echan en el agua, o es muy difícil salir al paso de ciertos tóxicos que nos están metiendo por todos lados, sí está en nuestra mano, desde la voluntad del espíritu, comer bien. Y aquí no se trata de comer o no carne, ni de crear una dieta, porque cada organismo es un mundo y a mí ya no me sirve ningún tipo de aplicación que sea general para todos, ¿no? Uno tiene que comer lo que sienta que quiere comer, pero también sabiendo qué tipo de alimentos están creados a propósito por toda la banda de psicópatas que nos gobiernan para enfermarnos, porque ellos saben que los microorganismos que trabajan a nuestro favor van a proliferar y a llevarnos al desequilibrio cuando ingerimos un exceso de azúcares refinados, de harinas refinados, de lácteos, ¿sí? Ponen el problema en la carne, bueno, depende. Yo he vuelto a comer carne y me sienta fenomenal, o sea que no hay que caer en dogma de ningún tipo, cada uno tiene que observar qué es lo que le va bien. Y sobre todo, al final, por eso el título del vídeo, equilibrio cuerpo-mente, porque sí, en este infierno hay que aprender a estar equilibrados y es lo más difícil. Y sí, esta es una, entre otras, de las tareas de los virias, aprender a responsabilizarnos de nosotros mismos por nuestro bien, pero no por nuestro bien para facilitar y colaborar con el proceso entelequial del alma, no para llevar el cuerpo a su mejor expresión, para estar guapos en este mundo, para que otros nos admiren o para ser el más sano de todos, no, por pura necesidad de que sea un instrumento útil a la liberación propia. Así que estar equilibrados en este infierno es lo más difícil, porque todo el mundo de ilusión está generado y creado para impactar en el alma, para mantenernos siempre en lo anímico, mantenernos en el desequilibrio físico, en la enfermedad, en la mente, en la agitación mental, en el desarreglo hormonal, en el desequilibrio emocional. Así que para poder poner a nuestro favor el cuerpo y el alma, que sea el espíritu el que domine al microcosmos, tenemos que comprender bien de qué manera nos tratan de sacar de ese equilibrio, y es lo que estoy tratando de hacer en esta primera parte del vídeo, no hablar de cuáles son los factores que nos están drenando, nos están llevando a la confusión y a poner al cuerpo al servicio de otro, en el sentido de que sean los médicos los que determinen lo que te pasa y cómo te tienes que tratar y lo que te tienes que tomar. Somos responsables para elegir un tipo de vida acorde con lo más puro del espíritu, y eso implica cuidar el cuerpo en la medida que cada uno necesite. Habrá virias que tengan un microcosmos de hierro y que no tengan ningún problema de salud, y yo me alegro por ello realmente, porque tienen una gran parte ya de estabilidad ganada, ¿no? Pero bueno, eso no es todo, es simplemente que la máquina les va a favorecer su propio proceso de orientación, ¿sí? Y eso no garantiza la liberación, el tener un microcosmos muy fuerte, ¿sí? Yo conozco a virias que como, ay, a mí no me pasa nada, yo estoy siempre sana, y creen que eso ya les hace ser más guerreros berserker que otros, ¿no? Y no es así. También conozco virias que están enfermos, que tienen padecimientos importantes y tienen una voluntad de lectura y de observación del yo y de voluntad férrea de regresar al origen y de poner la poca fuerza que les quede, ¿no?, en realmente orientarse de verdad. Así que aquí estamos, equilibrando la atención entre no desatender al cuerpo diciendo, bueno, como el cuerpo es algo creado, no le hago caso, no, atenderlo para que esté sano,
y a la vez aprendiendo a no ponerles sentido, porque una de las mayores tretas del alma, por donde mejor ataca, ya cuando ve que el Virya tiene mucha voluntad y sigue leyendo y avanza en las lecturas y se va purificando la sangre y el yo va cada vez acercándose más al self y a la aislación, llega el demiurgo a través del alma, a través del cuerpo y ¡pam!, viene el problema físico. Muchos de vosotros me compartís cómo desde que la sabiduría hiperbórea llegó a vuestra vida tenéis un desequilibrio físico muy grande en forma de, bueno, desde más a nivel emocional, en forma de ansiedad, de miedo, que eso es normal, esa es parte del desmontaje del alma, pero también a nivel físico, ¿no? Problemas digestivos, problemas con la alimentación, problemas de insomnio. Y sí, es una de las formas en las que el alma va a chantajearnos para que dejemos este camino. Porque si el guerrero va con 4 muletas y 4 vendajes en la cabeza, así no puede ir al campo de batalla, ¿sí? Entonces, bueno, claro que todos queremos estar fuertes y estar bien, y sabemos, tenemos que saber que el cuerpo es una de las maneras por las que van a intentar tumbarnos, y no desde fuera, que también lo intentan, por lo que ya he dicho, de 1000 maneras, sino también desde dentro. Y aquí es donde viene el discernir de Moyano, que nos comparten fundamentos, cuando nos dice que el macrocosmos y el microcosmos contienen todos los entes internos y externos, y que el microcosmos no es más que una copia invertida del macro, y al igual que el logos del demiurgo sirve para designar e individualizar al microcosmos, dentro del microcosmos tenemos un principio plasmador activo que es el logos kundalini. Nos cuenta Moyano que todos los entes externos son designados por el logos del demiurgo una única vez, porque no tienen riesgo de salirse del plan preconcebido por el demiurgo, ¿sí? En cambio, el designio Pasú, que tenemos en el microcosmos, sí que está sujeto a una desviación. Entonces ahí es donde entra la misión del logos kundalini como principio plasmador activo, pues tiene la capacidad de regrabar tantas veces como sea necesario el plan original en las matrices funcionales que son los chakras. El logos kundalini, por tanto, es el vigilante para controlar el correcto funcionamiento de la función general orgánica, asegurando que se cumple el objetivo microcósmico de la finalidad del Pasú, que es el de llegar a la autonomía óntica y la de llegar al cumplimiento del arquetipo Manú. Bueno, Moyano explica muy en profundidad este tema con conceptos que aquí no viene al caso ponernos a ahondar, simplemente tomar ciertas referencias que nos ayuden a comprender de qué manera estamos ya precocinados, ¿sí? Ya venimos con un programa cada uno, por así decirlo, ¿no? Cada órgano y cada microcosmos en general ya trae un esquema hereditario único que precisamente el logos kundalini se va a encargar de preservar. Esa es la programación que traemos y que tenemos que cumplir para realmente llegar a la entelequia Manú, y lo que ocupa el puesto central en el plan del designio Pasú es la matriz fonética, que no es más que la base y las claves de la cábala acústica que utilizó el demiurgo al principio de la creación, ¿no? Las 22 voces, los 22 sonidos originarios que son los que dieron lugar a todas las formas creadas. Muchos hiperbóreos a lo largo de la historia fueron dándonos claves, ¿no? Y aquí viene al caso lo que nos cedió Hermes Trismegisto cuando decía que lo que es arriba es abajo, ¿no? El microcosmos, ya sabemos, es un reflejo invertido del macrocosmos, y el logos kundalini vendría a ser una réplica en el microcosmos de lo que es el logos del demiurgo en el macrocosmos. Y la forma en la que opera este logos kundalini es detectando cuando hay una desviación de la función real respecto a la función ideal. Sí, sería muy complejo aquí adentrarse en cómo lo cuenta Moyano, que está mucho más profundamente expresado en fundamentos, pero para que nos hagamos una idea de la importancia de la vox y del sonido, que nos lleva a comprender
cómo es la voz del demiurgo a través de ese camino hélix que sube en espiral, donde está el globo de Akasha, que está situado en el microcosmos, en el hueso sacro, ¿no? Bueno, todos esos dibujos que conocemos también, ¿no? De la doble hélice que va subiendo por los chakras hasta arriba, ¿no? Hasta que llegamos al samadhi, la fusión con el uno. Y en realidad, los yogas, cuando utilizan los mantras y los cantos dedicados a cada chakra, lo que están haciendo es imprimiendo en cada chakra el sonido que saben que corresponde ahí, porque eso es lo que nos han legado las tradiciones, sobre todo de los yogas que vienen de Oriente, que ellos sí mantenían el recuerdo, ¿no? Ellos ya tenían presentes la selección fonética que de forma natural hace el propio organismo, con esa alegoría que cuenta Moyano del tren, ¿no? Cada chakra sabe con qué sonido quedarse para que el esquema hereditario se vuelva a reproducir una y otra vez en cada órgano y en cada chakra que esté desequilibrado, porque esa es la función que tiene la transmisión de la Vox a través del canal Helix: controlar la función general y particular del organismo y corregir cualquier desviación que haya respecto a la función general. Es increíble darnos cuenta del poder de la palabra, de ese logos del demiurgo concretizado, digamos, en el microcosmos a través del logos kundalini, porque la palabra lo que hace en cada chakra, en cada órgano, va a agregar o a quitar de ese órgano lo que era una diferencia entre el órgano y la matriz funcional. Y una vez que se ha neutralizado la diferencia, se asegura el ajuste exacto entre el órgano y la matriz funcional, de forma que el proceso evolutivo de nuevo se vuelve estable. Y no olvidemos que la matriz del arquetipo Manu sí que es perfecta, pero la matriz humana no lo es, pues el contenido de la matriz esencial no es perfecto, es simplemente real, ajustado a una existencia individual en el hombre que de por sí es imperfecto. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque creemos y nos hacen creer desde los yogas que utilizan la palabra para armonizar el cuerpo, creemos que la palabra está ahí para mejorar el microcosmos, para sanarnos, y no. La palabra en origen, el efecto del logos kundalini sobre el microcosmos es asegurarse de la evolución, y la evolución no va a ser siempre hacia la salud, la armonía y que todos los órganos funcionen maravillosamente, no. La palabra, por tanto, no está ahí para perfeccionar el plan de la matriz esencial, que es el esquema hereditario, no. La palabra está para asegurarse de que se cumple el plan, y si el plan inscrito en ese esquema hereditario es que cierto órgano de esta persona va a enfermar cuando tenga 38 años, así va a ocurrir. Y el logos kundalini no está ahí para salvarnos y mejorar nuestro estado de salud y nuestra vida, está ahí para cumplir el plan evolutivo. Y va a ser capaz de generar un montón de imperfecciones y hasta de enfermedades con tal de que se cumpla el designio que cada cual tiene. Por tanto, fijaos aquí cómo se le da la vuelta a todo. Uno cree que la curación o la sanación consiste en dejar de estar enfermo para estar bien. Pero desde este punto de vista que nos plantea Moyano, el intento de curación en realidad desestabiliza el plan que tiene el esquema hereditario dentro del cuerpo. Porque si el esquema hereditario está programado para que una persona enferme y esa persona está tratando de sanar, está realmente yendo en contra de ese plan, está volviendo inestable el proceso evolutivo de su propia alma. Y nos recuerda que solamente los viryas despiertos y los siddhas son los que tienen la capacidad de acceder a los registros ónticos y por tanto de resignar ese esquema hereditario y sanar. Así que la buena y la mala noticia es que hay solución a enfermedades incurables en el momento en el que uno tiene el yo totalmente aislado y puede hacer esa resignación del esquema hereditario, pero mientras no tengamos todavía ese grado de aislación y de orientación, las enfermedades están programadas en cada una de nuestras células, en cada uno de nuestros órganos, en la matriz esencial de cada órgano, está ahí. Entonces, bueno, no es una cuestión de abandonarse al malestar. Evidentemente, cuando uno se encuentra mal, trata de
salir adelante y de encontrar un remedio para poder tener una calidad de vida mínimamente buena, ¿sí? Pero es importante también entender esto para desapegarnos de cualquier proceso físico que esté ocurriendo en nosotros. Desapegarnos en el sentido de recordarnos que este cuerpo no es nuestro, que es un préstamo y que es parte del atrapamiento. El alma y el cuerpo están en simbiosis total y el espíritu está atrapado en el alma, por tanto el espíritu también tiene la capacidad, cuando el Virya está verdaderamente despierto, de resignar ese esquema hereditario y poder sanar lo que se llamaría un milagro cuando a lo mejor alguien está desahuciado con una enfermedad terminal. Puede ocurrir una sanación absoluta, pero eso solamente es posible, bueno, cuando realmente el espíritu es capaz de dominar y de llevar a cabo también la doble aislación, la doble resignación, no solamente del yo interiormente, sino también a nivel externo del microcosmos respecto al macrocosmos. Y aquí es cuando nos preguntamos, bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? ¿No nos cuidamos o qué tipo de remedios o de terapias? Los que venimos del mundo de la nueva era, de la sanación física, emocional, energética. Bueno, yo en ese momento lo dejé un poco de lado todo, pero yo ahora mismo incluso recibo ciertos tratamientos que me van bien, ciertas terapias de apoyo a nivel físico, cuando alguien tiene un dolor y te pueden ayudar a armonizar a nivel muscular o a nivel energético con acupuntura. Hay técnicas que no son, digamos, riesgosas, que no van a interferir con la kundalini, que no van a tocar los chakras, que no van a acceder a los registros acásicos. Hay maneras de tratarse, que es a través de lo estructural, ¿no? Con la osteopatía, con la fisioterapia, con los masajes. Hay un montón de técnicas que son válidas, pues mientras estemos en el cuerpo podemos recurrir sin ningún problema a ellas. En cuanto a los que están en la posición de terapeutas, bueno, sabemos que muchas veces estamos entrando en el egregor, ¿no?, de los chamanes sanadores, y en ese momento, bueno, a veces ocurren sanaciones no a través del propio terapeuta en cuestión, sino porque estamos dentro de un egregor en el que se facilita cierta armonización. Y también está el riesgo, no olvidemos, de que el terapeuta acabe identificado o sobreidentificado con ese rol del sanador, del médico, del terapeuta, y acabe también perdiéndose un poco de su propio proceso de aislación del yo. Pero bueno, cada uno tiene la profesión que tiene y estamos aquí también para aprender a resignarlo todo desde el espíritu, y también como pacientes, cuando tenemos alguna dolencia, algún problema, como digo, es muy legítimo buscar la ayuda que cada uno requiera, bien sea a través de lo alopático, quien así lo quiera, o de lo naturopático, quien lo prefiera. Pero bueno, en cualquier caso es no olvidar que lo que está grabado en tu matriz esencial y que te va a afectar a la salud está ahí desde que naciste. Entonces no se trata de luchar con eso, sino de entender que sí que se pueden aliviar ciertos desequilibrios pasajeros, incluso a través de la voz, ¿no? Utilizar la voz para armonizar desde el conocimiento que tenemos de cómo funciona el logos kundalini, poder armonizar en cierto momento un desequilibrio pasajero. Pero si ya uno sufre una patología que está realmente respondiendo a ese programa que traemos todos en el esquema hereditario, ya va a estar más complicada la sanación a ese nivel. Ya nos va a tocar un poco esperar y seguir afianzándonos en la voluntad de estar cada vez más despiertos, o llegar incluso a ser siddhas para poder acceder a esos registros ónticos sin riesgo y resignar. Pero bueno, de momento mejor no entrar en los registros ónticos, porque meterse ahí sin estar preparado es también arriesgado y puede en realidad propiciar la activación de síntomas y de somatizaciones que nos lleven a enfermar más. Bueno, una vez que hemos comentado un poco cómo vincularnos con el microcosmos, tratando de comprender cómo funcionan, ¿no? No solamente la parte más biológica, ¿no?, de los microorganismos, sino también
como la parte energética, ¿no? Como toda esa programación que ya traemos y con ese vigilante que es el Logos Kundalini, estamos un poco sentenciados, mientras no despertemos como virias, a sufrir las patologías que estén ya inscritas, ¿no? En nuestra programación, en nuestro designio pasú. Pero más allá de eso y como complemento, es importante tratar en este infierno en el que cada uno está, tratar de dominar a la mente. La mente como una de las expresiones del alma, ¿no? A través de la esfera racional, porque muchas veces la dificultad que tenemos de conectar con el yo se debe a una agitación mental excesiva. Y como virias, desde el yo del espíritu, también estamos llamados a aprender a gestionar todo ese ruido y no tanto a acallarlo, porque uno de los errores de las meditaciones muchas veces es tratar de que la mente esté en calma y que esté callada. La mente está diseñada, como el alma, para llevarnos al ruido y al sufrimiento constante, porque esos son los alimentos que generamos y que están nutriendo al demiurgo en nosotros y fuera de nosotros también, ¿sí? De forma que mejor aparcar esa pretensión que nos va a llevar seguro a la frustración y tratar de reconducir un poquito la mirada para ver de qué manera podemos potenciar el proceso de aislación del yo a través de una práctica diaria, y yo os lo comparto desde la necesidad yo personal que tuve de regresar un poco al silencio y de observar qué estaba pasando dentro, porque a veces, bueno, por mi propio proceso de lectura, de relectura, de confusión, de claridad, en fin, toda esta oscilación normal que tenemos mientras estamos en el proceso de orientación, yo necesité volver a esa conexión interna y rescatar ciertas prácticas que yo hacía antes de la SH y que ahora estoy pudiendo resignar desde una visión del espíritu, comprendiendo que sí que podemos tomar, por ejemplo, como yo tomé, de la visión del Advaita Vedanta, de la no dualidad, bueno, una de las tantas corrientes que vienen de Oriente. Yo seguí durante un tiempo al maestro Muji, que ahora ya entiendo también, por supuesto, que es uno de los maestros de Shambhala, ¿sí? Pero como siempre, ellos van a usar una base de verdad total, pura y absoluta, y sobre ella van a empezar a interferir, ¿no? Con mentiras y con confusiones. Y claro, cuando uno no sabe, quizá lo mejor es dejarlo todo hasta que el discernimiento esté un poquito más fino y puedas saber qué sí y qué no, ¿sí? Y aquí no se trata de una contemplación pasiva, como hablaba Moyano cuando se refería en la tipología a Berro, ¿sí? Al tipo sacralizante que de pronto se queda en una contemplación pasiva del símbolo sagrado y se queda el sujeto consciente paralizado, la voluntad del yo perdido anulada y el símbolo sagrado creciendo y creciendo ante la adulación del virya. No se trata de ese tipo de pasividad, de contemplación pasiva, que es una actitud, como nos dice Moyano en la Tule, ¿no? Esa contemplación pasiva es una actitud psicológica interna que es fruto de una desorientación estratégica. Se trata de la acción interior, que es mantener esa alerta total, que es la que se tiene cuando se tensa el arco antes de lanzar la flecha, y aprender a vivir a diario 24 horas con esa alerta sin enfermar, sin tensar el cuerpo y sin tropezarnos por la calle porque estemos mirando demasiado para adentro, ¿sí? Aprendiendo a tener esa doble atención en el afuera y por supuesto en el adentro también. Y es curioso que hace unos meses sentí esa necesidad, como digo, de retomar un poco a la práctica diaria de ese silencio, de esa oscuridad, resignando la forma a la que inducían estos maestros un poco a colocarte en el observador, que bueno, es también lo que me impactó mucho cuando leí la primera vez El poder de la hora, ¿no? De Eckhart Tolle. Fue la primera vez que yo me di cuenta de que yo no era esa voz en mi cabeza que me vuelve loca, sino que yo soy la que observa esa voz, ¿no? Y al final todo consiste en recolocarnos en el lugar correcto para desidentificarnos de eso que no somos.
Y si bien en las meditaciones de estos maestros de sabiduría de Shambhala toman eso como base para luego llevarte a la fusión con el uno, que es lo que nosotros no vamos a hacer, pero sí hay una cosa válida ahí, y es la práctica de colocarte en un lugar, en esa meditación, donde tú te reconoces en el yo del espíritu, y lo que estás observando, digamos, si quieres con distancia ahí delante de ti, es el ruido del alma, todo el cacareo mental, todos los miedos, todas las ridiculeces, todos los dramas a los que nos lleva el alma, y lo observamos con distancia. Y esa práctica acaba favoreciendo mucho que el virya se vaya desidentificando del sujeto consciente y fortaleciendo la voluntad del yo. Y fue curioso porque empezando yo esta práctica y llevando ya haciéndola unos días, me topé con uno de los vídeos últimos del camarada Berserker que hablaba precisamente de que él, junto con la gracia luciférica y la hostilidad esencial, estaba practicando una meditación que él llama de orientación hacia el yo y que le estaba ayudando a volver a la autorreferencia, volver a esa conciencia autorreferente que no necesita de ningún referente externo para saberse existencia. Y es precisamente a través de la atención, en su vídeo lo explica muy bien, ¿no? Es una manera que a él le sirve. Cada virya debe encontrar, como siempre, su estrategia personal, utilizando los instrumentos y las herramientas que prefiera, ¿no? Pero fue curiosa la sincronía que viví con estos vídeos, con este planteamiento de Berserker, porque en realidad era muy parecida la perspectiva desde la que los dos partíamos, y era la de primero tener claro que no es la meditación la que nos da la orientación, que el yo es el que se orienta por sí solo, pero cuando hay tanto ruido mental, hay una interferencia constante que impide que ese yo se autoexperimente a sí mismo. Y lo que nos propicia la meditación diaria, ese ratito que cada uno puede sentarse en silencio, con los ojos cerrados, sin mayor parafernalia de ningún tipo, solamente tú contigo mismo en silencio y con oscuridad, es el experimentar tu propia existencia, es reconocerte en tu sí mismo existencial para dejar de sentirte identificado y vinculado con el sí mismo mental, que es al que te lleva la conciencia referente, que está siempre vinculada con todos esos objetos que surgen de la esfera de sombra, que son los pensamientos que acaban dando forma a la conciencia. Con esa meditación lo que estamos haciendo es utilizando la conciencia para hacernos conscientes de nuestra propia existencia. Se trataría pues de controlar la conciencia para controlar la llegada de todo símbolo emergente y evitar que esos símbolos acaben dominando la conciencia como siempre hacen. Y claro, aquí está un poco la dificultad. Por un lado tenemos que evitar ser conscientes de esos símbolos para que no nos arrastren a la puesta de sentido, y por otro lado tenemos que seguir siendo conscientes de la conciencia. Y el truco aquí sería fijar la conciencia en algo. ¿En qué? En sí misma. Por eso se llama conciencia autorreferente. Sería algo así como contemplar nuestra propia conciencia siendo consciente de sí misma. Y realmente esta propuesta está asentada en lo que Moyano dice en Belicena, cuando el tío Kurt decía que para llevar a cabo actos que solamente el yo espiritual puede hacer, como es controlar a los perros daivas o como es contactar con el capitán Kiev, hay que despojarse de todo aspecto mental, y entre ellos sería en este caso el de acallar la mente, no luchando contra ella, porque en el momento en el que entramos en su juego le ponemos sentido y la estamos potenciando, sino retirándole la atención. Y ahí es la voluntad del espíritu la que entra en juego. Siempre va a haber una atracción de esa atención hacia los símbolos emergentes que vienen de la esfera de sombra convertidos en pensamientos, y es la voluntad del espíritu la que en ese silencio regresa una y otra vez con su atención al yo, a ese punto infinito de oscuridad absoluta en el que uno se reconoce conciencia, siendo consciente de su propia conciencia. No hay que buscar ese yo mismo, porque en el momento en el que hay una búsqueda, hay una intención,
y ya nos estamos despistando. Se trata de encontrarlo, se trata de notar y de certificar que somos existencia pura y conectarnos con ese punto absoluto de autorreferencia interna. Y con esta práctica continuada es que vamos a propiciar en nosotros la primera autoiniciación consistente en sacar al yo de la conciencia. Y cuando eso ocurra y el yo esté ya en el self, habremos recuperado la voluntad, se habrá roto esa identificación del yo perdido con el sujeto anímico y estaremos de nuevo con las riendas tomadas de nuestra autorreferencia y con la orientación correcta para terminar el proceso de liberación. Y claro que cada uno como sujeto consciente también va a tender siempre a la puesta de sentido, pero como ya nos habremos experimentado desde el yo y como ese yo estará ya fuera de la conciencia, podremos experimentar el mundo desde el infinito que somos, podremos vivir con la atención dividida, como Nabután con un ojo fuera y un ojo dentro, ¿sí? Ejecutando la vida en el Valplas, trabajando, comprando, conduciendo lo que cada uno tenga que hacer, pero siempre con el otro ojo colocado en el lugar realmente en el que uno se sabe y se ha experimentado y se experimenta ya existencia pura. Y lo que en un principio hace falta como una práctica quizá con disciplina diaria para que ese yo se vaya asentando en el self y para que la atención que está siempre secuestrada por el sujeto consciente sea devuelta al yo verdadero, esa práctica sí que requiere de cierta, digamos, continuidad. Pero cuando ya uno ha experimentado el infinito y ese yo está aislado en el self, realmente no va a hacer falta esta práctica porque uno tenga ya, digamos, esa atención dividida y sea capaz de vivir con un pie en el infinito y con otro pie aquí en el infierno. Y en realidad, camaradas, os comparto desde mi experimentación que el malestar físico y los dolores y las disfunciones y los insomnios y lo que cada uno padezca, lo podemos utilizar estratégicamente. Todo en realidad puede ser un trampolín hacia el yo. Porque a veces es tan grande el malestar y tenemos igualmente que estar en el mundo porque toque ir a trabajar o porque haya que hacer algo y el cuerpo no acompaña, podemos o quedarnos en el lamento y en la queja o podemos actuar y hacer lo que tengamos que hacer sin que sea el cuerpo el que nos lleve a nosotros a ese lugar de malestar, de indefensión, de frustración, de cansancio, de cuánto tiempo llevo mal, y seamos nosotros los que en nuestro actuar nos llevemos al cuerpo con nosotros, con el malestar incluido, resignándolo en cada instante. A mí me ayuda mucho esta práctica del verme delante como si no fuera yo. Eso va afianzando la voluntad en el yo, porque en el momento en el que te duele algo o te encuentras mal, pero tienes que estar haciendo algo, puedes utilizar esa situación para salirte de ahí y en el reconocimiento de que el cuerpo que te duele o de que la mente que se queja y está ahí con el cacareo y el ruido, no eres tú y tú estás en tu yo, ¿sí? En ese yo perdido que ya tiene ese puente tendido con el yo infinito y desde ese yo infinito ya estás en el origen. A mí me ayuda siempre a recordarme que yo ya estoy ahí. Y cuando me toca estar trabajando o muchas horas de pie o haciendo alguna actividad física que me cuesta y que ves que el cuerpo no te da, o a nivel emocional, ¿no? La parte más mental, la esfera racional, me da igual, va a estar siempre la posibilidad de salirnos de ahí y recordarnos que nosotros ya somos infinitos, ya somos eternos, lo hemos sido siempre, no hemos dejado de serlo ni un solo instante y ningún dolor va a mantenernos atrapados en este infierno. Y sí, es muy duro ser virias en este infierno, tratando de ser virias despiertos y que el cuerpo no acompañe y sabiendo que el demiurgo nos está condicionando no solamente con el designio, sino con la herencia genética y estamos aquí como podemos de cualquier manera, pero somos todopoderosos desde la voluntad del Espíritu
y nada ni nadie nos va a interrumpir, ni siquiera a nivel físico. Ni el cuerpo, ni la mente, ni las emociones, ni ningún demonio interno ni externo nos va a impedir, si estamos sostenidos en la inquebrantabilidad del espíritu, nada ni nadie nos va a impedir que regresemos al origen, aunque sea a rastras. Y en realidad, si bien la sabiduría hiperbórea impacta mucho en la parte física, sobre todo al principio, puesto que el desarreglo emocional y psíquico que implica acaba afectando a través de somatizaciones en el cuerpo, también la sabiduría hiperbórea puede ser una herramienta para salir del malestar físico, porque como decía Hammer, todos los problemas físicos tienen una causa emocional. Si la sabiduría hiperbórea nos va ayudando a enfriar el corazón, a cancelar los sentimientos, a desvincularnos de todo el drama del alma, vamos cada vez a somatizar menos, vamos cada vez a biologizar menos asuntos emocionales y energéticos, porque estaremos cada vez más aislados en el yo del espíritu y menos confundidos en esa fusión con el sujeto anímico. Así que, aunque cueste, aunque al principio de las lecturas muchos me dicen es que me estoy poniendo enfermo y lo tengo que dejar, esa es la trampa, esa es la prueba que tenemos que pasar. Y yo, desde mi experiencia, os confirmo que una vez que se pasa, le puedes dar la vuelta y realmente utilizar todo el malestar que te traiga el alma a través del cuerpo, utilizarlo a tu favor para reafirmarte una y otra vez en la realidad de tu espíritu, recordándote que tú no eres esto. Y cuando eres capaz de seguir viviendo, de hacer lo que te toque hacer en cada momento, a pesar del cuerpo, aunque no lo tengas en la condición física que tú querrías o que tú necesitarías, y aún así eres capaz de hacer con honor y de llevar a cabo cada acto ético como Viria, despierto que eres, ya te has ganado el Valhalla, ya te estás liberando a cada instante. Aquí dejo el vídeo por hoy, un honor como siempre compartir. Os recuerdo que me podéis encontrar en mi correo electrónico regresoalorigen0@gmail.com. También estoy en mi canal de Telegram, Regreso al Origen. No me busquéis en Facebook porque lo tengo hace bastantes meses ya parado. Y os comparto que ya hemos hecho el lanzamiento, el camarada Quinto y yo, de un compartir que hemos llamado El Reflejo del Espíritu, que no tiene la intención de ser un grupo al modo de los grupos en los que hemos estado, de, digamos, compartir diario, sino es un grupo donde nos encontramos por Zoom 2 viernes al mes y enfocado exclusivamente en el estudio de la obra de Moyano. Hemos empezado con Belicena en la profundización de lo que casi todos hemos leído, ¿no? E incluso releído, y más allá se trata de encontrar esos códigos, esas claves que nos ayuden a purificar más y más la sangre a un nivel profundo al que no habíamos llegado hasta ahora. Y estudiar esto en grupo y en catena está siendo una alegría y una potenciación muy fuerte en los procesos de recuerdo, ¿no? Y de potenciación de la mine en cada uno de nosotros. Toda la información de estos encuentros la voy subiendo en mi canal de Telegram, así que los que estéis interesados podéis encontrar ahí un poco la ampliación de los contenidos, de la intención, de las dinámicas, de las fechas y de las condiciones y requisitos para apuntarse. Y sin más me despido con este microcosmos que tengo para bien y para mal, sintiéndome diosa porque sé que lo soy como lo sois todos vosotros y lo hemos olvidado, y el camino de regreso es el camino del recuerdo, el camino del rescate de lo que somos. Y aunque esto es lo más denso y lo que más cuesta gestionar en el infierno, no somos esto. Tenemos que cuidarlo mínimamente para que nos sirva para nuestra estrategia de liberación. Tenemos que calmar el ruido aquí para poder conectar con el yo. Todo como una mera manera de acceso a la verdad, sin quedarnos en el cuerpo, sin quedarnos en la mente. Todo un instrumento
para lo único que importa, que es que estemos cada vez más orientados, que nuestra sangre esté cada vez más purificada, que nuestro recuerdo esté cada vez más vivo y que el yo salga ya de una vez de la conciencia y de esa fusión tan enfermiza y tan tremenda con el sujeto consciente, que es lo que nos mantiene en ese velo de olvido, desconectados de nuestra grandeza y de nuestra excelencia. Así que seguimos camaradas, purificando y recordando lo que somos. Gracias siempre por estar ahí. Un abrazo.